no a mí. Venga, vamos a empezar. Lucas 19, versículos 29 al 35. Y aconteció que, llegando cerca de Bet-Fagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Que Dios bendiga su palabra. La semana pasada estuvimos hablando de unidad. Estuvimos hablando no solamente de unidad, estuvimos hablando de no solamente estar juntos, sino unánimes. ¿Recordáis? Podemos estar juntos, pero no podemos estar unánimes. Y Dios desea que entre nosotros haya unanimidad, ¿verdad? Que seamos uno. Entonces, en la Iglesia tenemos que entender algo muy importante. En la Iglesia no hay personas imprescindibles, pero todos somos necesarios. Es importante las personas que se ven. Hay personas que son más visibles que otras, pero mucho más importante que esas personas quizás son los que no se ven, los invisibles. Aquellos que quizás son el motor de la Iglesia. El motor de la Iglesia no porque se les ve, sino precisamente porque no se les ve. Pero son personas que pueden estar orando, intercediendo, llorando, clamando por las necesidades de la Iglesia. Muchas veces es más importante ese papel que el papel del que está en el escaparate. Es mucho más importante aquella persona que está en la intimidad con el Señor, orando, velando, animando. Y son personas que, como decíamos el otro día, suman, no que restan, suman. Evidentemente participan en los cultos, vienen a los cultos, están en las reuniones, pero son personas que luego tienen una intimidad con el Señor. Hay personas que son anónimas, hay personas que pueden ser invisibles, pero son visibles para Dios, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Y a mí en este pasaje que estábamos leyendo me llamó la atención, porque si te has dado cuenta, cuando hemos leído el primer versículo, el versículo 29, dice que envió a dos de sus discípulos. Y ahí no aparece el nombre, no sabemos si eran precisamente de los 12, no especifica nada, ¿verdad? Pero eran dos discípulos. Y precisamente nadie pertenece a un montón, ¿no? Cada uno sabemos que somos especiales para Dios y cada uno tiene un mandato del Señor para su vida, para hacer su voluntad. Vamos a leer en Hebreos 11. En Hebreos 11, yo os aconsejo que leáis Hebreos 11 del tirón, ¿vale? Poquito a poco, pero lo leáis del tirón. En otro momento, no ahora, ¿verdad? Pero en Hebreos 11, que está hablando de la fe, aparecen muchos personajes, ¿no? Muchos personajes de la fe. Entonces dicen, por la fe Jacob, por la fe, ¿no? Abraham, por la fe Moisés, ¿verdad? Pero llega al final, versículo 32, y dice así: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron, atentos, mas otros. No sabemos quiénes son, pero había otros héroes de la fe también. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, que no sabemos quiénes son, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Atentos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esos otros no tienen un nombre. Esos otros parece que eran personas invisibles, pero muy visibles para Dios, porque sale en su palabra. Y eso puede ocurrir hoy en nuestras vidas. Puede ser que nosotros no seamos protagonistas de ninguna película. Quizás simplemente somos actores secundarios. Pero yo te digo una cosa, la historia no solamente se escribe con los hombres que fueron protagonistas de tal suceso, porque esos protagonistas de tal suceso necesitaron personajes secundarios que les apoyaron, que les ayudaron. O sea, la historia no se ha escrito solamente con personas que dijeron o hicieron, sino detrás de esas personas había otras personas que le estaban ayudando. Hay un dicho que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer que está orando. Y yo me atrevería a decir también que incluso hombres, cuando hay una mujer que también es una gran mujer delante de Dios, quizás hay un hombre que está orando por ella. Es importante que entendamos una cosa: somos todos importantes para Dios. Somos todos necesarios para Dios. No tenemos que ser el protagonista de ninguna película. Quizás simplemente seamos actores secundarios, pero somos al final, permitirme esa palabra, actores, ¿verdad? Nunca, te pido por favor, seamos del montón, ¿no? Habéis visto las películas, ¿no? Las películas de romanos, ¿no? Está allí el famoso capitán o como se digan, de los romanos, ¿no? El centurión, ¿verdad? Y al lado tiene dos o tres. Y luego está lo que yo llamo, habéis visto las películas, la masa de relleno, ¿no? Luego están todos los romanos aquellos, ¿no? O en las películas de acción, ¿no? Que sale el que mata, el otro que se pega, y luego un montón de gente que siempre muere, y todos están muertos, ¿no? Y eso es del montón, podríamos decir, ¿no? Pero mira, ¿sabes? Dios tiene algo personal para tu vida. Dios tiene una misión para tu vida. Yo he titulado este mensaje Discípulos 007. ¿Te suena? Nadie sabe muy bien quiénes somos, pero Dios sí sabe quiénes somos. Y Dios tiene una misión. Aquel agente 007 que hemos visto en algunas películas, ¿tenía licencia para qué? Para matar. Pero nosotros tenemos licencia para dar vida y para traer esperanza a este mundo, ¿verdad? O sea, somos discípulos que quizás somos desconocidos para la gente. Igual que estos dos hombres aquí. Dos discípulos que les dio una misión. Oye, mira qué misión. Pues podríamos decir, no veas, si fuera a hacer un milagro, si fuera a resucitar un muerto, si fuera a predicar la palabra en un gran estadio lleno de una multitud. Pero la misión que les dio a esos dos discípulos fue ir, desatar un pollino y traérmelo. Y la Biblia lo menciona. Hay personajes en la Biblia que todos conocemos. Conocemos a David, conocemos a Moisés, conocemos a Jefté, quizá, os suene Jefté, quizá a Jacob. Pero fíjate, hay un versículo, hay un personaje en la Biblia que solamente hay un versículo. Se llamaba Sangar. Y ese hombre hizo una proeza delante de Dios, ¿no? Era uno de los jueces, fue uno de los jueces de Israel. Y si os acordáis, Jabes, la famosa oración de Jabes, que se han escrito libros de Jabes, ocupa 2 versículos de la Biblia. Y otros ni aparecen sus nombres, porque lo hemos leído. Otros. No sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe quiénes son. Y quizá nosotros seamos desconocidos para el mundo, pero somos conocidos para Dios.
Y es lo que quiero animarte en esta mañana. Espero que, no sé si te anime, no sé si te confronte, no sé si te impulse, no sé si te corrija, no lo sé lo que puede hacer la palabra contigo. Pero lo que sí pido es que recibamos esta palabra, porque para Dios todos somos importantes. Para Dios podemos ser necesarios. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita para seguir siendo Dios de nosotros, pero Dios quiere que seamos útiles en su reino. Aleluya. Así que yo os animo a que, como este hombre dice, Jesucristo, pues tenía 2 discípulos. ¿Quiénes eran? Y hoy en día, ¿quiénes son? Pues no sabemos, no sabemos. Podríamos ser uno de nosotros, con una misión. No sé si es resucitar muertos o desatar un pollino, es igual. Pero lo que hagamos para el Señor tiene importancia. Así que recordar aquel pasaje que dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Mateo 7 lo conocéis, ¿no? Y estos hombres, de alguna manera defendiéndose, dijeron, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos o hicimos. Dice, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y era porque quizás no era esa la voluntad de Dios para su vida. Ellos estaban beneficiando de algo, simplemente era para su propio ego, ¿verdad? Entonces nosotros, sea mucho o sea poco, lo que Dios nos pide, hagamos siempre su voluntad. Aleluya. Desatar un pollino, desatar un pollino. Ir a predicarle a una viuda, ir a predicarle a una viuda. Visitar un enfermo, visitar un enfermo. Quizás no vamos a llenar estadios, quizás nuestro nombre nunca esté ahí en letras, ahí, ¿no? Escritas en letras de neón, pero que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que nos interesa, querido. Entonces yo te animo a que en esta mañana tomemos todos decisiones, porque es importante lo que estos 2 discípulos estaban haciendo. Estaban cumpliendo con una profecía que puedes leer en Zacarías 9:9 o en Mateo 21:4-5, porque se refería a la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Estaban haciendo, fíjate, desatar un pollino y traerlo al Señor para que se montara encima. Era el cumplimiento de una profecía. Y quién sabe si tú y yo, con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros hechos, estamos cumpliendo algo que Dios ya tenía escrito para cada uno de nosotros, para que se cumpla en este tiempo. Aleluya. Así que yo te animo, de verdad, a que seas un discípulo 007. Quizás no conocido por mucha gente, pero conocido para Dios. Quizás invisible para el mundo, pero visible para Dios. Discípulos que no tienen licencia para matar, la verdad, gracias a Dios. Bueno, sí tenemos licencia para matar. La carne, el pecado, el orgullo, el egoísmo, la lengüetitis, ¿verdad? Pero sí tenemos licencia para traer vida, traer esperanza, traer a Cristo a la humanidad. ¡Aleluya! Entonces, no sé si te interesa el tema, no sé si quieres o no quieres ser un discípulo secreto del Señor. Pero no de esos secretos que a veces hay cristianos que no predican la palabra del Señor. Digo, cuando predican no digo detrás de un púlpito, digo en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿no? Y nunca están de secreto, ¿no? Ahí que no le cuentan nada a nadie, ¿no? No, digo de esos discípulos que son, quizás, tienen esa misión de compartir el Evangelio con otras personas. Simplemente, no multitudes, a uno quizás. A uno quizás. ¿No te ha ocurrido nunca que a lo mejor has estado con una persona y de pronto dices, pero tú eres cristiano? O se encuentran en la iglesia, pero tú, y a lo mejor estaban trabajando juntos y nunca se habían dicho de que eran creyentes. Y yo creo que debemos de ir por eso, con eso por delante, ¿no? Porque yo puedo ser ingeniero, pero antes de ingeniero tengo que ser cristiano. Cristiano ingeniero.
Cristiano albañil, me da igual. Cristiano, no sé, recogiendo aceitunas, no lo sé. Pero cristiano, aleluya. Eso es lo más importante, ese tiene que ser lo que nos distinga de todos los demás, sino que nos distinga, querido. Quizás invisible porque son los que ayunan, los que oran, los que interceden por los demás, sin ser vistos, pero Dios los está viendo. Aleluya. Entonces, yo he apuntado aquí 3 cositas para acabar rápido y más que tengo la voz chunga. ¿Me estáis escuchando bien o mal? Yo me escucho como si estuviera dentro de una tinaja, ¿sabes? Tengo la cabeza que parece un bombo, el bombo del Manolo. Mira, versículo 29 que hemos leído, Lucas 19, versículo 29. Envió a 2 de sus discípulos. Yo digo que si quiero ser un discípulo 007, vamos a decirlo así, un discípulo que está haciendo la voluntad de Dios sin mucho alarde, son los que hacen, atentos, calladamente su tarea, los que hacen calladamente su trabajo. Estos 2 discípulos, ya te digo, no especifica quiénes son, no lo dice la Escritura, solamente describe que se les envió y que hicieron su trabajo, punto. No dice nada más la Biblia. Entonces la Biblia dice, entonces Jesús envió a 2 discípulos, hicieron su tarea calladamente. Tan solamente el Señor les advierte y les dice, mira, y si os dice, ¿por qué desatáis? Hombre, imagínate, hoy no tenemos, ¿alguno tiene un burro en casa? No, pero tenemos, por ejemplo, el coche. Imagínate que tenemos el coche, ¿verdad? Y ahora llegan 2 discípulos, 2 hombres, y van y te abren el coche. ¿Qué estáis haciendo con el coche? ¿No? Sería lo más normal, ¿no? Que dijeron. No, es que el Señor nos ha mandado. Hombre, yo estoy seguro de que Jesús, que el Señor los necesita, que el Señor lo necesita. Quizá Jesús ya había hablado con ese hombre, suponemos. Cuando estemos en el cielo le preguntamos si alguno tiene inquietud. Pero yo creo que los hombres fueron allí en obediencia, calladamente, fueron al pollino cuando le preguntan. No, el Señor nos ha mandado, el Señor lo necesita. Y se llevaron el pollino. O sea, hombres que hacen calladamente su trabajo. Y la Iglesia necesita de personas que calladamente hagan su trabajo. ¿Verdad? Hay en España, por lo menos, no sé por ahí fuera, hay un dicho dice, con lo fácil que es obedecer y callar. ¿Alguien se puede reír conmigo? Eso lo dicen un poco con ironía, ¿no? Digo yo. Con lo fácil que es obedecer y... ¿Es fácil obedecer y callar? Y si te callas por dentro, ¿cómo estás? No digo vosotros. Digo los chinos. Pero no es fácil obedecer y callar. Pero Dios necesita, si yo quiero ser esa calidad de discípulo que a lo mejor mi nombre no va a aparecer en ningún sitio, nunca va a aparecer en un periódico, nunca se va a mencionar a nadie. Pero si mi nombre de alguna manera queremos ser reconocidos por el Señor, debemos ser hombres y mujeres que calladamente hacemos nuestra tarea y punto. Que somos obedientes a su palabra, sin rechistar, ¿no? Que decimos también aquí en España, sin rechistar, ¿no? Que somos capaces de decir amén, Señor, y tirar hacia adelante. Primera de Corintios 10, versículo 31. Dice la palabra de Dios, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aleluya. Ya sea que comáis, ya sea que viváis, ya sea que trabajéis, ya sea que os caséis, ya sea que vayáis de viaje,
Es igual, hacedlo, ya sea que prediquéis, ya sea que tocáis la alabanza, ya sea que estéis en la escuela dominical, ya sea que estés de ujier, ya sea que estás limpiando la iglesia. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no hay tarea grande ni tarea chica. No hay tarea grande ni tarea chica. Todo lo que tenemos que hacer para el Señor, lo hagamos para la gloria de Dios. Aleluya. Absolutamente todo, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, la relación con la familia. Entonces, tenemos que ser personas que calladamente, hacemos nuestra tarea. Aleluya. Y ser de esa calidad de discípulos que escuchan a su Señor y obedecen. ¿Sí? No os veo muy conforme, ¿verdad? En España también hay uno que dice, tiene menos por venir que un espía sordo. Pues yo te digo una cosa, no seamos sordos a la palabra de nuestro Dios. Y escuchemos y obedezcamos. A vosotros los que oís, decía el Señor. Y no le estaba hablando a sordos. Estaba hablando a personas que estaban dispuestas a obedecer su palabra. A vosotros los que oís, ¿cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? Porque estamos escuchando en esta mañana. Ojalá tengamos esa calidad de calladamente hacer la tarea que Él nos pide. Otro punto que quería mencionar, son los que atienden espontáneamente a las necesidades. Esos discípulos que se pusieron en acción de inmediato. Oye, ir y desatar el pollino. Quiero decirte una cosa. Fueron efectivos. Cumplieron con su tarea. Puedes pensar, bueno, ¿qué tarea más fácil de hacer? Hazla. Ahora no pienses en el pollino. Ves y visita a la hermana, al familiar, a la amiga, al amigo que vive enfrente de ti y háblale de Dios. Desátalo en el nombre de Jesús. Porque quizás está turbado, atormentado en el alma, en el espíritu. Ves y desátala. Ves y tráelo a la iglesia, al mesón. ¿Verdad que ya me parece un poco más complicado el tema? ¿Estamos dispuestos a desatar el pollino? Y es algo que necesitamos hacer. O sea, no es tarea grande, es tarea chica, es cuestión de actitud en nuestros corazones. Entonces es importante que atendamos espontáneamente a esas necesidades de que Dios nos puede estar pidiendo a cada uno de nosotros. Aleluya. Y no escondernos, sino realizar la tarea que el Señor nos pide. Amén. Entonces, como digo, debe de haber esa obediencia inmediata también. Mateo 25. Mateo 25. Por lo menos Cataleya me va a conocer, bien conocida. Mira, aquí la tienes, mirándome, se está riendo de mí, no sé si de mí o no sé, o se está gozando, mejor está gozándose. Mateo 25, tremendo este pasaje, querido, por favor, para que veáis la importancia de que cualquier cosa que hagamos para el Señor es importante para Él. Y no queda de ninguna manera invisible para el Señor. Mateo 25, versículo 34. Sabéis que al final va a haber un juicio y dice que pondrá las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Y dirá, venid a los de la derecha, no estamos hablando de política, a los de la derecha. Dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, para recibir el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Y ahora dice el versículo 34, bueno, perdón, estoy leyendo el 24, 35. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Un vaso de agua, un cacho de pan, ropa para cubrir, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Y eso te lo digo en lo natural, pero te lo digo en lo espiritual también. Cuando estuvimos en Paraguay, visitando allí a nuestra hermana, nuestros misioneros, ¿no? A Marion, siempre nos decía, no vayáis a predicarle el Evangelio, especialmente a los pequeños. No le vayáis a predicar el Evangelio. Primero, dadle de comer. Ponle calzado en los pies, como hicimos en una ocasión, ¿no? Nos por la calle y vimos 3 hermanitos pequeños, iban descalzos. Y Bernard, entramos con ellos en una zapatería, se les compró unos zapatos. Y luego le dijimos, mira, veniros a la iglesia el domingo a las 7 de la mañana para que os demos allí un juguito y le demos un pancito. Y allí estaban ellos 3 más 100 más, ¿no? Que Marion siempre recibía a las 7 de la mañana. Estaban allí los primeros. A las 7 de la mañana estaban llamando a la puerta de la iglesia para que Marion les abriera a comerse su bocadillo y su juguito. Y luego les predicaba la palabra del Señor. Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños. No está hablando de llenar estadios. No está hablando que sí quiere Dios que llenemos estadios. No está hablando de hacer milagros, pero es un milagro el que podamos dar de comer a un hambriento y ese hambriento se pueda convertir al Señor Jesucristo. No está hablando de grandes hechos, está hablando de cosas muy sencillas y cotidianas. Y si yo quiero ser ese discípulo que quizás somos desconocidos para los demás, pero conocidos para Dios, tenemos que ser personas que atienden espontáneamente a las necesidades de los demás. ¡Aleluya! Porque de eso se trata el Evangelio. No solamente de conocerlo de oídas, sino de vivirlo, de practicarlo, de llevarlo a la calle. ¡Aleluya! Y atender las necesidades de los demás también, porque es muy bonito estar en la iglesia. Pero si la sal, vosotros sois la sal, si la sal no sale fuera, está muy bien aquí en el salero, pero la sal tiene que salir fuera para darle sabor a la vida. Qué buen puchero, ¿no? Qué buen sancocho, ¿verdad? Sancochito, ¿no? Qué buena carne hay, qué buena. Pero si te olvidas de echarle sal, ¿qué es lo que pasa? Tú estás zozo. El salero puede estar en la mesa, pero si no lo echas en el puchero, hijo de mi alma, pues te vas a dar cuenta de que algo falta. Y nosotros somos personas que tenemos que traer sal a la tierra y producir sed de Dios. Entonces, ese discípulo que quizás es desconocido para los demás, pero que es conocido para Dios. Estamos aquí en esta mañana, porque sabemos dar un vaso de agua al sediento, un cacho de pan al hambriento, un vestido al que no tiene, y visitar a las personas que lo necesitan. No son grandes hechos, pero son importantes para Dios. ¡Aleluya! Y Dios lo está viendo, y todo tiene su recompensa. Dios no se va a olvidar de ni una sola lágrima, ni una sola oración que nosotros hayamos hecho por amor al Señor. Así que te animo, querido, a que quizás, como decía, les dijo al discípulo, mira, id y decirle, ¿qué hacéis con el pollino? El Señor lo necesita. Y el Señor necesita de tu trabajo, del mío, de tu oración, de la mía, de tu obediencia, de la mía, de tu espontaneidad, de la mía.
pero no para sentirnos nosotros bien, sino para agradar a nuestro Padre. Y quizás así podamos también traer un alma a Cristo. Amén. Y por último, versículo 35, ¿no?, donde hemos leído Lucas 19. Dice simplemente, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y se cumplió la profecía. Trajeron a Jesús el pollino. Echaron sus mantos encima y subieron a Jesús. Nada más y nada menos. Fue el cumplimiento de la profecía para que Jesús pudiera entrar en Jerusalén montado en un pollino que nunca antes nadie había montado. Y qué importante es nuestra obediencia a Dios. Qué importante es nuestra sumisión a Dios. Qué importante es que nosotros seamos obedientes en todo al Señor. Y por completo, querido. Porque una obediencia a medias es desobediencia. Una obediencia que se retrasa, que se posterga, no es obediencia. La obediencia y la efectividad tienen que ir juntas. Si no obedezco al Señor en el momento que Él me lo está pidiendo, mañana es tarde. Si Dios me dice hoy, es hoy, no es mañana. Porque mañana yo no sé, ni tú tampoco sabes. Es importante que obedezcamos cómo y cuándo el Señor nos lo pide. No, Señor, otro día iré a visitar, otro día iré a beber, otro día haré, yo cuando sea mayor, cuando pasen los años, cuando me case, cuando los hijos, cuando yo tenga su carrera, cuando yo tenga la casa, otro día te serviré, Señor. Y se posterga en el tiempo y, Señor, yo no creo que hoy sea el día de desatar el pollino. Lo desataré mañana. Pero si Dios está hablando hoy, es hoy. Si es Dios el que te está hablando hoy, es hoy. No es mañana. Aleluya. Todos y cada uno de nosotros debemos de obedecer incondicionalmente al Señor. Sin condiciones. Y esa es la clase de discípulos que Dios está buscando. Que quizás, te vuelvo a repetir, no sea muy conocido para nadie, pero conocidos para Dios. A ti o a mí, ¿qué nos importa que nos conozca? Piénsalo un momento, no contestes. Piénsalo un momento. ¿Qué importa si los demás te conocen o no te conocen? ¿Qué es lo que importa aquí? Que Dios nos conozca. Porque Jesús dijo, nunca os conocí. ¿Cómo Dios no va a conocer? Claro que conoce. Pero nunca me fuisteis obediente, nunca hicisteis lo que yo os dije, nunca tuvisteis una intimidad conmigo, nunca fui yo vosotros lo primero en mi vida. Es lo que les estaba diciendo el Señor. A esos les dirá el Señor, ¿eh? Entonces, qué bueno es que nosotros tengamos la actitud totalmente contraria. Qué privilegio más grande y qué tremenda misión les mandó el Señor. Para cualquiera que sea ignorante de las cosas espirituales puede decir, oh, vaya tela, desatar un pollino y llevárselo al Señor. Pero era algo que había que hacer porque el Señor lo necesitaba y para que se cumpliera la profecía. Todo
lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos para la gloria de Dios. No buscando nuestra gloria, buscando la gloria de Dios. Y no hace falta de hacer alardes y de hablar con la boca grande, sino ser obedientes al Señor. Cumplir con la misión que Él tiene para nosotros. Y es importante desatar, para Dios es importante desatar un pollino y traerlo al Señor. 1 Corintios 15. Dios se alegra de aquellos cuyo trabajo, aunque sea anónimo, querido, pero no pasa inadvertido por Dios. Que no lo ven los demás, no importa, pero Dios lo ve. Que no lo reconocen los demás, no importa, que Dios lo reconozca. ¿Tú te imaginas la escena de esos dos hombres trayendo el pollino? ¿No? Y Jesús esperando, porque estaba esperando, los había mandado, ¿no? Dice, oye, traedme el pollino, ¿verdad? Porque lo necesito. ¿Te imaginas esa escena? Métete en el momento, métete en el tiempo ahí. ¿Tú crees que Dios se agradó o que no se agradó? Se agradó seguramente, ¿verdad? Como se agrada de tu vida y se agrada de la mía. Hagamos caso al Señor. Seamos obedientes al Señor. 1 Corintios 15, versículo 58. ¿Vosotros lo tenéis? Pues yo no. Aquí estoy ya. Así que dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Firmes y? ¿Firmes y? Creciendo en la obra del Señor los domingos. Creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que cualquier cosa que hagamos, que a nosotros nos parezca pequeña, que a nosotros nos parezca, o que cualquiera puede decir, eso es inútil, pero no es inútil para Dios. Ese esfuerzo que estás realizando en predicarle a esa persona, en visitar, en dar un vaso de agua, ese mensaje que le estás enviando a una persona que no sabe si en ese momento es lo que más necesita en su vida. Y puede pensar cualquiera, es en vano, es inútil, ¿para qué malgastas el tiempo en esas cosas? Pero dice Dios que no es en vano para Él, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que por poco que a nosotros nos parezca, o por poco que pudiera parecer a los demás, hagamos nosotros siempre la obra del Señor, permaneciendo, como dice, firmes y constantes. Y yo estoy seguro que el enemigo eso ¿no? Mario Enrique y yo tenemos una broma, ¿verdad, María? Que cuando, para decirle hoy... Bueno, no lo voy a decir, porque voy a causar división en la iglesia. Sí, yo creo que se puede decir. Tú sabes que medio mundo va por la puerta estrecha y otro medio, bueno, menos van por la puerta estrecha y muchos van por la puerta ancha. Este mundo está dividido en dos, luz y tinieblas, verdad y mentira, Madrid y Barcelona. Y entonces el Mario Enrique es del Barça, ya lo sabéis. Regalarle una gorra del Barça, ¿verdad? Y cuando pierde el Madrid, nosotros tenemos ahí una... Perdonadme, pido perdón. Tenemos una broma que hacemos así, ¿no? Cuando nos recordamos de un amigo que es del Madrid, le decimos, ¿cómo estará el amigo? Estará así, ¿no? Y digo yo que cuando el diablo ve que nuestras vidas permanecen firmes, permanecen constantes, el diablo estará rabiando, estará deseando acabar con nuestras vidas y querrá meternos en la mente y quizás en nuestro corazón que es en vano lo que estamos haciendo. Pero querido, si lo estamos haciendo para el Señor, no es en vano.
No es en vano esa oración, no es en vano ese sudor, no es en vano esas lágrimas, no es en vano ese sacrificio, no es en vano tu vida, querido. Además, si queremos beneficios, evidentemente necesitamos sacrificio. Nada se recibe porque sí. Nada viene llovido del cielo. Cataleya me está animando en esta mañana. Ya que la iglesia no dice amén, ella está entusiasmada en esta mañana. Pero se requiere de sacrificio, querido. Pero todo sacrificio tiene su beneficio. Entonces no es en vano lo que estás haciendo. Por favor, dile a la persona de atrás, no es en vano lo que estás haciendo. No es en vano lo que estás haciendo. Si estás obedeciendo al Señor, lo que Él te está pidiendo, ese sacrificio que estás haciendo, no es en vano. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando fruto. Parece que no consigo nada. Pero querido, si estás obedeciendo al Señor, no es en vano. Aleluya. Mucho trabajo, a veces vemos mucho trabajo y a lo mejor deseamos más fruto y no vemos el fruto que desearíamos. Pero no es en vano, porque un alma que podamos traer a los pies de Cristo es importante para Dios. Claro que a Dios le agradan las multitudes y a nosotros nos agradaría. Pero Dios se agrada cuando uno, dice que hay fiesta en el cielo, ¿no? Cuando uno se arrepiente. Aleluya. Nuestro trabajo, ya sea en soledad o en equipo, va a ser recompensado. Va a ser recompensado. Y su misión está dada ya. Vamos a leer Mateo 28. Su misión está dada. ¿Tenemos una misión? Lucas 19:10. ¿Para qué vino Jesús? No, buscar Mateo. ¿Para qué vino Jesús? He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Pues la misión de morir por cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Pero ahora nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Pues es la misma. De buscar y salvar lo que se había perdido o lo que está perdido. No, nosotros no salvamos. No, querido, no. Por favor, es Cristo el que salva. Pero nosotros somos sus manos, somos su boca, somos sus ojos, somos sus pies, somos sus oídos. Aleluya. Entonces, es Jesús. Nosotros tenemos licencia, sí, querido, créetelo, para dar vida a los demás. Es Jesús el que da vida, pero yo tengo que predicar su palabra. ¿Me estáis entendiendo? Que la gloria es para Dios, no es para nosotros. Pero si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Aleluya. Esa es la misión. Y mira lo que dice Mateo 28, 19, ¿no? Creo que lo conocéis, ¿no? Id pues, la gran comisión. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es nuestra misión. Ahora no te tienes que ir a Holanda, no te tienes que ir a China, no te tienes que ir a Colombia. Tu misión a lo mejor está en tu barrio, con tu vecino, con tu vecina. Tenemos que empezar en Antequera. Si no predico en Antequera, ¿tú crees que voy a predicar en Madagascar? No, yo cuando vaya a Madagascar, entonces predicaré de Cristo. Empieza a predicarle a la abuela que tienes enfrente. Aleluya. Empieza a servir en el lugar donde estás. Y luego podrás servir seguramente pues en Brasil. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Brasil. Aleluya. Y quiero escuchar a los brasileños que dicen amén.
Hoy se ha quedado Bruno solo. Esa es nuestra misión. No busquemos protagonismo en la misión. No te importa si te consideras un actor secundario, no te importa. Lo que importa es que estés haciendo la voluntad de Dios. No te importa si no se te ve mucho. Lo que importa es que vea a Dios. No te importa si no somos reconocidos por mucha gente. Lo importante es que seamos reconocidos por Dios. Y que hagamos lo que Dios quiere para la gloria de su nombre. Amén. Y dice Mateo 6, versículo 4, y hay más versículos que dicen lo mismo, pero Mateo 6, versículo 4. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Agentes secretos, ¿no? Discípulos secretos. Tu Padre que te ve en lo secreto, aquello que tú estás haciendo, seas orar, ayunar, dar limosna, un vaso de agua, un cacho de pan. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros no queremos recompensa en público, pero Dios dice que te recompensará en público. No sé si será aquí o será allí, pero nuestra recompensa la vamos a tener. ¡Aleluya! Por favor, salga el grupo de alabanza, vamos a alabar al Señor. Y espero y deseo que cada uno de nosotros queramos ser esos discípulos 007. Gracias, muchas gracias. Mira, a ver, los beneficios de estar ronco, le traen caramelos. Es una ofrenda. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar. ¿Hay alguno que se quiera apuntar al servicio secreto de la iglesia? ¿Hay alguno que quiera de verdad, de corazón, decir, Señor, a mí no me importa, esto hay, vamos a ver, lo digo de corazón, ¿no? No, suena a película, pero no es una película. Tú sabes que es una realidad. La historia no se ha escrito solamente con grandes hombres la historia se ha escrito incluso con hombres que no aparecen. La Biblia, hay mucha gente también que no eran conocidos, pero estaban ahí. Yo siempre recuerdo esa historia que me conmueve también de que David simplemente un día expresó un deseo. David, en voz alta, expresó un deseo. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? Simplemente estaría paseando por allí el hombre y diría, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? Y dice la Biblia que 3 de sus valientes, jugándose el pescuezo, porque en ese momento Belén estaba tomada en manos del enemigo, y se metieron en las filas del enemigo y sacaron agua del pozo y se lo llevaron a David. Y David, cuando vio lo que había pasado, ¿sabéis lo que hizo con el agua? Cualquiera podría pensar, la bebió. No la bebió, la derramó. La derramó porque David reconoció el gran esfuerzo que habían hecho sus hombres. Se habían jugado la vida para traerle simplemente un poco de agua. ¿Y tú no crees que Dios se agrada cuando simplemente nos ordena dar de beber a un sediento, dar de comer a un hambriento?
desatar un pollino. Te lo hablo en lo natural y en lo espiritual, ¿eh? Cuando vemos una persona con necesidad, de suplirle esa necesidad y de predicarle de Cristo. ¿Tú crees que Dios no se agrada? Yo creo que Dios se agrada. Cuando ve que Él tiene discípulos, tiene héroes, que su nombre quizás no van a aparecer nunca en ningún lugar, pero Él los tiene bien apuntaditos en el libro de la vida. Sí, te animo a que tú y yo seamos uno de esos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque sabemos que todos somos importantes para ti. Señor, que tú ya nos lo hiciste ver cuando moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Pero Señor, que nos demuestras que somos importantes para ti. Cuando tú cuentas con nosotros, no solamente para llevar grandes tareas en este mundo, sino cosas que quizás a los ojos de los demás son cosas insignificantes, pero que para ti tienen un valor. El valor de un alma, el valor de un hijo pródigo, el valor de un perdido, Señor, el valor de una persona que está desanimada, que está atada, que está con luchas. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a nosotros a ser esos discípulos que están dispuestos a obedecerte incondicionalmente, espontáneamente. Señor, ¿y cuándo te vimos? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Ayúdanos a actuar de esa manera, de una manera inconsciente, Señor, a servir de una manera inconsciente, no buscando lugar, no buscando protagonismo, no buscando éxito, sino simplemente obedeciendo a tu palabra, Señor. Señor, porque sabemos que tiene recompensa en el cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada uno de tus hijos, que bendigas a los que están y los que no han podido venir, que bendigas, Dios mío, a aquellos que quizá nos están escuchando en esta hora, que bendiga sus hogares, sus matrimonios, sus familias, pero Señor, que quede esto grabado en nuestro corazón, que todos tenemos una misión para cumplir. Ayúdanos a llevarla a cabo. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a negarnos y ayúdanos a hacer tu voluntad, a seguirte y servirte donde tú nos digas y donde tú nos pongas. Y te vamos a dar a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.